Hola, ¿cómo están? Hoy nuestro estudio se refiere a técnicas de conteo. Dice, cuando se tiene un conjunto muy grandes, siempre hemos trabajado conjuntos pequeños y grupitos pequeños, pero acá cuando tengo conjuntos muy grandes, utilizamos algunas técnicas de conteo útiles para el cálculo de espacios muestrales y eventos, y así calcular probabilidades. Por ejemplo, la primera técnica construye potencia. Entonces, a partir de un ejemplo, vamos a encontrar por qué utilizo y por qué se llama potencia. Entonces dice, ejemplo, ejemplo, las placas de un carro, las placas de un carro tienen tres letras y tres números. Es muy importante que la palabra I tiene tres letras y tres números. Entonces, a ver, la pregunta es, ¿cuántas placas se pueden tener en Colombia? ¿Listo? Te repito, las placas de un carro tienen tres letras y tres números. ¿Cuántas placas se pueden tener en Colombia? Entonces es importante. En este caso, las letras de la placa y los números se pueden repetir. O sea, yo puedo tener la placa AAA, placa AAA 000 o la placa BBB 000. O sea, los números se pueden repetir y las letras se pueden repetir. Además, el orden de la letra, el orden y el de los números se puede, es importante mejor, es importante. Una cosa es que las letras se pueden repetir, otra cosa es que el orden sea importante. Entonces, la placa AAB1, AAB 001, esa es una placa, pero la otra placa es BAA 001, es una placa diferente. O sea, en este caso yo puedo repetir las letras, yo puedo repetir los números, el orden en la placa es importante. Entonces, una cosa es tener AB, otra cosa es tener BA. O sea, son dos casos muy diferentes. Entonces, en este caso, podemos hacer grupos de tres letras y tres números. Se puede hacer letras y como el orden es importante y las y el y se pueden repetir, entonces en este caso, como el orden es importante y se pueden repetir, entonces utilizamos la técnica de conteo, la potencia. Punto. Entonces, a ver, en este caso, las letras
En nuestro alfabeto son de 26. O sea, A, B, C, D, E, así, sin contar la H, ni la ñ, no hay placa con ñ. Entonces son 26 letras diferentes que yo puedo tener. 10 números. O sea, yo desde el cielo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces tengo 26 letras y, 20 y 10 números. Entonces, se cuenta que aquí los conjuntos son grandes. 26 letras. Ese es el número de elementos del conjunto. Y 10 números. Entonces, el número de placas es de, como son grupitos de tres, o sea, grupitos de tres letras y grupitos de tres números, entonces yo puedo decir aquí que yo tengo 26 a la 3, por eso es una potencia. 26 son los elementos del conjunto y tres los grupos que voy a formar, grupos de tres letras. Y la palabra y siempre significa por. Y tres números. Los números son 10 elementos. Desde el 0 hasta el 9 son 10 elementos. Y va a ser grupos de 3. O sea que aquí tengo por 10 elevado a la 3. Eso me da el número de placas que se pueden tener en un carro. Entonces, digamos acá, eso nos da 26 al cubo por 10 elevado al cubo. Diecisiete millones 576.000. Ese es el número de placas que yo puedo tener. 17.576.000 placas. 576.000 placas para carros en Colombia. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera técnica de conteo que es útil para lo que nosotros necesitamos en caso tal de que tengamos conjuntos muy grandes. La segunda técnica de conteo se llama la permutación. Entonces, la permutación. A ver, si deseo formar grupos y los elementos no se pueden repetir y el orden sí es importante. Si deseo formar grupos y los elementos no se pueden repetir y el orden sí es importante, entonces utilizamos la técnica de conteo, la permutación. ¿Y cuál es la diferencia en el otro? Es que en el otro sí se pueden repetir y el orden sí es importante. En este no se pueden repetir, no se pueden repetir y el orden sí es importante. Entonces, por ejemplo, tenemos 5 colores diferentes. Los 5 colores diferentes. Deseo hacer banderas. Deseo hacer banderas sin que se repitan
los colores. ¿Sí? Entonces, no es si no quiero colores repetidos en la bandera. Todos los colores tienen que ser. Y la bandera tiene tres colores. Tengo cinco colores diferentes. Deseo hacer banderas sin que se repitan los colores y cada bandera tiene tres colores diferentes. Entonces la pregunta es, ¿cuántas banderas diferentes se pueden formar? ¿Cuántas banderas diferentes se pueden formar? Entonces, pues para eso está la técnica de la permutación. La permutación se define como, yo digo acá, 5, 5, permutación 3. Tengo cinco colores diferentes y quiero hacer banderas de tres colores diferentes. Entonces esa se define como una división entre 5 factorial, 5 factorial sobre 3 factorial. Y eso me da 5 por 4, 20. Eso da 20. Esa operación se puede hacer en la calculadora. Entonces, no sé, por aquí digamos calculadora. Hay una calculadora científica. Entonces las calculadoras tienen esa operación. A ver si esta la tiene. La permutación. Esta calculadora no es tan buena, no la puedo tener acá la permutación. Pero entonces, a ver, yo lo puedo hacer en Excel. En Excel yo puedo calcular la permutación. Entonces, permutación igual. Digo, permutación, aquí está, mire, permutaciones 5.3. Esa es una buena calculadora. 20. 60. 60, qué pena. Yo estaba equivocado. 60 banderas diferentes se pueden diseñar. La permutación se define como n permutación r se define como n factorial. Digamos, es la fórmula, la definición normal sobre n menos r factorial. Pero n menos r factorial. O sea, aquí sería 5 menos r factorial. O sea que aquí no, aquí realmente sería 5 factorial, 5 factorial sobre 2 factorial. A 60. Pero se puede hacer directamente en una calculadora o en Excel, tal como lo mostramos acá. Tal como lo mostramos. Entonces, así se define la operación permutación. Y recuerde que sirve para formar grupos donde el orden es importante y no se pueden repetir los colores. Muchas gracias y en otra oportunidad nos veremos.